El Evangelio y la transformación social. Eso es lo que vamos a estar en esta mañana tratando a la luz de la palabra. El Evangelio y la transformación social, basados en la carta a Filemón. ¿Se había escuchado de ese hombre? Filemón. Ahí vamos a estar en esta mañana mirando qué nos dice la palabra del Señor y cómo el Evangelio transforma la sociedad, cómo el Evangelio es un instrumento de transformación social. Carta a Filemón, está después de Tito. Está primera Timoteo, segunda Timoteo, Tito y luego está Filemón. Mientras se ubica allí en Filemón, algunas cositas aquí a manera de introducción. El llamado de todo hijo de Dios es a compartir el Evangelio, y lo hemos visto aquí a través de las enseñanzas todos los domingos, que estamos llamados a compartir el Evangelio, que es las buenas noticias, ¿cierto? Este Evangelio, el cual es un mensaje que lleva en su esencia la idea de reconciliar al hombre con Dios a través de la obra de Jesucristo, es decir, su muerte y su resurrección. Como cristianos, como hijos de Dios, estamos llamados a proclamar ese evangelio que consta, una vez más, de la reconciliación entre el hombre y Dios, que es lo que Pablo también dice en 2 Corintios capítulo 5 versos 17 en adelante. Dice que Dios estaba reconciliando al mundo a través de Jesucristo y nos pide ahora a nosotros también que seamos instrumentos de reconciliación. Entonces el llamado del Evangelio es a eso, a que la gente haga las paces con Dios. Y cualquiera puede decir, bueno, ¿y en qué he ofendido a Dios? Mejor ni preguntemos, porque la lista sería interminable. Todo aquello que hacemos en contra de la voluntad de Dios, en contra de sus preceptos, se constituye como pecado. Y por tanto debemos ser libres de eso para ser reconciliados con Dios. Y en ese trabajo de reconciliar al mundo con Dios, o a las personas con Dios, a veces quedamos cortos porque pensamos que predicar el Evangelio es que la gente venga a la iglesia solamente. Y eso hace parte de la tarea, de que las personas se reúnan en un lugar como este, de que la persona, y algunos nada más toman una sola parte de esta verdad, y es que la persona busque la salvación para ir para el cielo y librarse del infierno. Eso es cierto. Pero quedaría ese Evangelio que se predica o que predicamos nosotros incompleto si el Evangelio no causa un cambio social, si no causa un cambio en la familia, si no causa un cambio en tu trabajo, en tu barrio, en el lugar donde tú estás. Es un Evangelio que le falta algo. Porque si el Evangelio te transforma a ti, debe también transformar tu entorno, el lugar donde tú estés, sea el trabajo, la universidad, el barrio, la familia, donde quiera que estés. Entonces, quedaríamos cortos con la proclamación del Evangelio si este no genera impactos en nuestra sociedad y en cada una de las esferas de la misma. Llámese gobierno, economía, familia, educación, salud, etc. Eso debe causar el Evangelio, un impacto en la sociedad, un impacto en el gobierno, un impacto en la economía, un impacto en la educación, un impacto en la salud debe causar el Evangelio. Amén. Y cuando Jesús viene por primera vez, en la primera época del cristianismo, y Jesús en su predicación causó esos efectos. No solo salvó a las personas de la condenación eterna, sino que además de eso generó cambios en la sociedad. Cambios, por ejemplo, como la no relación entre los samaritanos y judíos. Ellos no se gustaban. Y como no se gustaban, los judíos se daban la vuelta al bobo para pasar por Samaria, con tal de no juntarse con la chusma. Y viene Jesús y se sienta con una mujer, que entre otras cosas también era como que, por la sociedad de aquel entonces, algo que no se podía hacer, con una mujer en el pozo, y además de eso, samaritana. Dos problemas: la relación con una mujer y la relación con alguien de la población judía. Entonces Jesús viene a cambiar eso. Jesús viene a cambiar eso
y le da esa dignidad a los samaritanos de que también en ellos puede haber salvación. Y entra en un diálogo con esta mujer y esta mujer le dice, pero es que tus padres dicen que hay que adorar en cierto monte y los míos dicen que en tal monte. Entonces, ¿en cuál es? Y Jesús le dice, no, quien adora a Dios debe adorarle en espíritu y en verdad sin importar la posición geográfica, rompiendo con esa rivalidad que había entre los samaritanos y judíos. Y así Jesús comienza a revolucionar con su mensaje, con su evangelio, todo lo que socialmente se movía en ese tiempo. Los niños, si una persona adulta hablaba con un niño, era considerado como si hablara con un animal. Y Jesús llama a los niños y los discípulos lo están echando por la concepción social que ellos tenían. Y lo están echando y Jesús le dice, dejen los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Haciendo similitud Jesús a que lo pequeño, lo despreciado, para ellos es el reino de los cielos. Entonces si ve cómo Jesús trata de transformar con el evangelio, con su mensaje, el entorno social. Y al pasar la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo, también ocasionaron esos cambios. Y si nosotros como iglesia en plenos 2021 no estamos generando cambios en nuestra sociedad, estamos también cortos en la predicación del evangelio. Debemos generar cambios en cualquiera sea el lugar donde estamos, a través no de una imposición, sino de una predicación amorosa del evangelio que transforme la mente de las personas y transforme el entorno social. Esta carta que vamos a leer en esta mañana, la carta a Filemón, es una carta que Pablo le escribe a Filemón y se la escribe estando en prisión domiciliaria. Yo les he dicho aquí un poco de veces que Pablo estuvo preso de manera domiciliaria, pero también estuvo preso en una mazmorra, en una cueva, allí, mejor dicho, que supuestamente lo dicen los historiadores que nada más había un huequito para que entrara un poquito de luz y oxígeno, imagínense. Pero antes de ese encarcelamiento, Pablo estaba en una prisión domiciliaria, tenía casa por cárcel el hombre. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Y porque el evangelio para los romanos que escuchaban el evangelio estaba siendo contrario al gobierno de turno, estaba siendo contrario a las imposiciones que estaba colocando el imperio romano. Y Pablo entonces está allí preso en una casa y le escribe esta carta a Filemón, que según los relatos era un cristiano rico, pudiente, con posiciones económicas, pero también era un cristiano que era propietario de esclavos. Y usted dice, bueno, un cristiano con esclavos, si lo vemos ahora en este tiempo suena descabellado, pero para la cultura y el tiempo en el cual vivían ellos, era normal que las personas pudientes tuvieran esclavos. Esclavos que cogían para atender a los muchachos, esclavos que se encargaban de la cocina, esclavos que se encargaban de administrar. Eso era una forma de manejo económico en el tiempo del Imperio Romano. Era normal que tuvieran esclavos. Entonces Filemón, el personaje central de esta carta, una vez más es un cristiano rico, tiene en su propiedad esclavos y él se había convertido al Señor. Pablo predica el evangelio en un lugar llamado Colosas, que tenemos nosotros la carta a los colosenses. Él predica allí en ese lugar y Filemón escucha el mensaje del evangelio, se convierte al Señor y además de eso inician un grupo en su casa, inician un culto, un lugar de predicación en su casa. Eso lo vemos en los versículos 1 al 2, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia. Aquí se cree que esta es la esposa de Filemón, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en donde, en tu casa. Allí en la casa de Filemón había ciertos hermanos que se reunían a compartir el mensaje del Señor Jesucristo. Entonces imagínense,
El hombre rico con esclavos y además de eso prestaba su casa para la predicación del Evangelio. Esto era Filemón. La esclavitud, como lo dije ahorita, hacía parte del sistema económico del Imperio Romano. Quien tenía esclavo tenía poder y tenía prestigio. Eso se manejaba así de esa manera en el tiempo del Imperio Romano. El esclavo no tenía derechos legales. Era propiedad de su amo como si fuera cualquier objeto. No tenía ninguna... esclavos no tenían derechos, no tenían voz ni voto. Eran simplemente un objeto más en la casa de un hombre pudiente, sea creyente o no. Y según la ley romana, si un esclavo huía de su amo, el amo podría castigarle duramente e inclusive mandarlo a crucificar. Si que dejaba quemar el arroz, le daba una limpia. Y si tenía la teja muy volada, el propietario del esclavo se aburrió de él y crucifican a ese man. Inclusive podía mandarlo a matar, así a través de ese medio que era la crucifixión. Si el esclavo le robaba a su amo y escapaba luego era encontrado, el amo podía marcar a este esclavo con dos letras, la letra C y la letra F. ¿Okay? Una calificación, que la letra C y la letra F, que eran las iniciales de las palabras cabe furem, C-A-B-E-F-U-R-E-M. Creo que se pronuncia así. ¿Qué quería decir? He aquí el ladrón. Entonces imagínense, se escapaba el esclavo Pepito, lo encontraban y lo marcaban cual ganado con la letra C y la letra F, y cualquiera que lo viera por allí ya enseguida lo rotulaban como el ladrón, porque ese era el distintivo de esas dos letras, o lo que simbolizaba esas dos letras. Entonces imagínense cómo estaba Filemón, siendo un hombre conocedor del Evangelio, pero con el riesgo de hacer lo que normalmente en la sociedad del Imperio Romano de aquel entonces se hacía. ¿Y por qué le doy toda esta introducción? Porque resulta que Filemón tiene un esclavo, y este esclavo se le escapa, conociendo ya a Filemón la palabra del Señor. Ese esclavo que se le escapa se llama Onésimo. Onésimo huye de la casa de Filemón. Entonces, ¿qué podía estar pensando Filemón? El que me la hace, me las paga. Pero podría estar pensando también de acuerdo al Evangelio. Este Onésimo huye y por casualidades de la vida, o dicen algunos pastores, por diosidencia, llega donde Pablo, escapándose de su amo Filemón, llega donde Pablo, y allí Pablo comienza a compartirle el Evangelio, a compartirle la palabra. Mire eso conmigo en el versículo 10. Filemón tiene un solo capítulo, así que es fácil de estudiarlo. Versículo 10 dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré ¿dónde? Esto quiere decir que estando allí en la cárcel, Pablo dio a luz a este hombre llamado Onésimo, y eso, cuando él usa estas expresiones, para dar a entender que se ganó a Onésimo para Cristo, y Onésimo aceptó el Evangelio. Pero, como les había dicho al inicio, Pablo también le había predicado a Filemón y se había iniciado un grupo pequeño en su casa. Ahora la tarea era restaurar la relación entre el amo cristiano que tenía esclavos y entre el esclavo que salió huyendo. Como si tú tuvieras una discusión, una pelea con alguien, y yo invito a Rosita, a Rosa Victoria, que enmiende la situación con esa persona que tanto le hirió. O sea, no es tan fácil, porque entre otras cosas, por lo general, cuando el esclavo huía de la casa del amo, se robaba cosas para poder mantenerse en su travesía, en su huida. Y Pablo entonces quiere
que la relación entre Onésimo y Filemón se restaure. La relación entre un propietario de esclavos y un esclavo. Vamos a mirar verso 4 al verso 7, perdón. Doy gracias a mi Dios, haciendo, ¿qué? Siempre memoria de ti. Ese ti es Filemón, en mis oraciones, porque oigo del amor de la fe que tienes en el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación, de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Entonces Pablo lo primero que hace es dar gracias a Dios por la vida cristiana ejemplar de Filemón, de que ha sido un hermano ejemplar, de que ha hecho las cosas bien, y que además de eso Pablo pide que eso crezca más en él, porque ha escuchado que muchos hermanos han sido consolados y confortados por la palabra, el cuidado, el consejo de Filemón. Entonces Pablo aplaude eso, Pablo da gracias a Dios por eso y le aconseja en oración a Filemón que siga creciendo en esa tarea. Sin embargo, más adelante es que viene lo difícil del asunto. Porque vuelvo y repito, Filemón, estando en una cultura romana, ¿qué tenía que hacer? Castigar a Onésimo cuando regresara, o inclusive mandarlo a matar. Porque eso eran las leyes romanas. Buenas esas leyes, ¿verdad? Magníficas. Malísimas, como muchas de nuestro tiempo. Esas eran las leyes de aquel tiempo. Entonces Pablo le dice a Filemón, versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, su autoridad como apóstol de Jesucristo, lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Pablo le está diciendo a Filemón, gracias a Dios por lo que has hecho una buena tarea, pero ahora viene la prueba de fuego. Recibir al esclavo, recibir a aquel que te robó. Y ahorita vamos a darnos cuenta por qué le robó, o que sí le robó más bien. Ese que le robó, tienes que recibirlo nuevamente, tienes que amarlo, tienes que perdonarlo, y no era tarea fácil para Filemón. Una vez más, teniendo en cuenta la cultura en que ellos estaban. Por eso es que el Evangelio no solo debe quedarse en las cuatro paredes de la iglesia, debe generar transformación social. Y los apóstoles no podían estar diciéndole al imperio que cambiara las leyes, pero sí podían estar desde su cotidianidad, desde los lugares pequeños, transformando el pensamiento de las personas para que hicieran lo que algunos estudiosos de la Biblia llaman revolución silenciosa. Algo que no se ve, pero está por dentro haciendo el efecto. Y Pablo, y lo podemos ver en muchas cartas, empieza con esa revolución silenciosa, a cambiar la sociedad de su tiempo, no yendo, que sí se puede en nuestro tiempo, gracias a Dios, no yendo a los cabezas de gobierno, sino yendo a las comunidades pequeñas y transformándole la cosmovisión que ellos tenían, transformándole el concepto de cómo se manejaba la sociedad en ese tiempo, para que desde los grupos pequeños se transformara toda la sociedad. Creo que así es más fácil. Si nosotros podemos transformar familias, podemos transformar municipios y podemos transformar naciones. Pero a veces nos hemos ido por las ramas, no nos hemos ido por el centro. Lo más importante es trabajar desde lo más pequeño para que se vayan haciendo cambios gigantescos. Todo cambio grande que nosotros quizás vemos en nuestra sociedad empezó desde algo muy pequeño.
Y la iglesia cristiana, a través del Evangelio, planteó todas esas bases para la transformación de la sociedad. No se va a transformar Colombia si el presidente es cristiano. Se va a transformar Colombia si Colombia se rige por los principios y preceptos de la palabra del Señor. Porque de nada vale que se monte uno cristiano. O si habrá algún efecto. Si no está toda la sociedad, todas las esferas de la sociedad involucradas en vivir de manera que agraden a Dios y condescendiente a eso, viven en manera que le agraden también a la humanidad, al ser humano, amando al prójimo como el Señor le dijo. Entonces, Pablo le dice a Filemón, Filemón, tienes una gran tarea, una gran prueba de fuego y es recibir a Onésimo. Onésimo, ese nombre, por si quiere de pronto aprender un poquito ahí de traducción de idiomas y demás, Onésimo significa útil. Entonces mire lo que dice el verso 11, da como risa. Dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Es como si dijera Pablo, mira, el útil fue un inútil, pero ahora el útil es útil para ti, para mí. Inútil, quizás Filemón Onésimo estaba cansado de esa vida de esclavitud. Yo creo que nadie estaría contento siendo esclavo en aquel tiempo, y por esa razón decide irse. Y se le lleva algunas posesiones a Filemón, y Pablo le dice, ahora recíbelo. Él fue inútil, pero ahora va a ser útil para ti y para mí. Dice el verso 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Coloca a Filemón entre la espada y la pared. Pues puede pensar Filemón, bueno, este hombre Onésimo ha cambiado, se parece al apóstol Pablo, ha recibido el mensaje, debo por tanto recibirle. Y no es una exigencia de Pablo, sino es una petición, un ruego que Pablo le hace a Filemón para que reciba a Onésimo. Yo quisiera retenerle conmigo, versículo 13, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Ahí está la nostalgia de Pablo. Pablo dice, Onésimo me es útil acá, pero él por las leyes no me pertenece a mí. Te pertenece a ti, tú tienes que recibirlo nuevamente. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Escuche bien esto, y ahora vamos a leer otro texto bíblico. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Qué dijo ahorita de los esclavos? Los esclavos no tenían dignidad, los esclavos no tenían nombre, los esclavos eran un objeto más. Pero Pablo le dice, ahora vas a recibir a Onésimo, no como un objeto, no como la propiedad tuya, sino como un hermano. Y esto es revolucionario, porque supone que Filemón había pagado con dinero, comprando a Onésimo, y ahora Pablo le dice, él ahora es parte de tu familia, él ahora es parte de la fe. Y es lo mismo que sucede con el mismo Pablo. Pablo, un perseguidor de la iglesia, y la iglesia estaba asustada, porque decía, bueno, en cualquier momento viene este hombre y nos lleva presos o nos manda a la muerte. Y cuando el Señor se encuentra con Pablo en el camino a Damasco, él es transformado, y Dios le dice que él va a ser un instrumento útil. Y cuando Ananías lo recibe, le dice, hermano Pablo. Y días anteriores había llevado preso a muchos cristianos. No pasó ni un año para que Ananías estrechara la mano con Pablo y le dijera, hermano Pablo. Porque en Cristo Jesús las relaciones pueden restaurarse. Por muy duro que haya sido el daño causado por parte y parte, las relaciones en Cristo se pueden restaurar.
Las relaciones en el Señor tienen arreglo, porque a través de la cruz aceptamos el perdón de Dios para perdonar también a aquel que nos ha ofendido. Y ese es un gran desafío, porque Jesús dice también que inclusive al enemigo hay que darle de comer y darle de beber. Dice, a quien Dios le guarde, a quien le roba el celular. Y usted viene, no, tome señor ratero, un poquito de agüita ahí. No es fácil esa revolución de poder perdonar al ofensor. Pero dice el mismo Jesús en la oración del Padre Nuestro, si no perdonamos a los otros sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará las vuestras. Entonces hay un desafío de parte del Señor a enmendar las relaciones que se han destruido por alguna circunstancia, y no era el caso de Filemón y Onésimo, no era la excepción. Pablo estaba llamando a Onésimo y a Filemón a que restauraran esa relación, y que ya Filemón no lo recibiera según la ley romana como el esclavo que era parte de su posesión, sino que lo recibiera como un hermano. Ahí empieza esa transformación social, porque ya Filemón debía entender que Onésimo no era un objeto, Onésimo no era simplemente un esclavo, Onésimo era su hermano, era un ser humano que necesitaba dignidad y valor. Versículo 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele, una vez más como lo dijo en el versículo 12, recíbele como a mí mismo. Esa palabra compañero y la palabra participación que encontramos en el versículo 6 es la palabra que usted ha escuchado aquí, koinonía. Esa palabra, o sea, si tenemos las cosas en común, cumple lo que yo te estoy pidiendo. Haz el favor que te estoy encomendando. Si en realidad me consideras participante de las mismas cosas tuyas, si en realidad me consideras compañero, asume esta prueba y desafío de tu fe. Versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, que se robó algo el hombre, ponlo a mi cuenta. Versículo 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes tanto. O sea, Filemón. ¿Qué quiere decir esto? Esto es más que Pablo asumir una carga económica. Es más que Pablo decir, Filemón, ajá, ¿cuánto te debe este pelado? ¿Cuánto te robó? Bueno, no te preocupes que yo te mando por Supergiro, por Efecti o Bancolombia, te mando la transferencia de lo que el muchacho te robó. Esto que está diciendo Pablo es más que pagar una deuda económicamente. ¿Sabe qué es esto? Es colocarse en la posición de Cristo. Porque ¿qué hizo Cristo? La deuda que teníamos con Dios, Él la asumió y pagó esa deuda que teníamos con Él. Y Pablo le está diciendo a Filemón, mira en mí a Cristo. Y así como Cristo cargó tu deuda en la cruz, así yo estoy dispuesto a cargar cualquiera sea la deuda de Onésimo en mi vida. Esto es el Evangelio. Y qué revolucionario sería para nosotros, algunos que de pronto están endeudados económicamente, dicen, no te preocupes que yo voy a pagar eso. Eso le daría paz, aliciente a la persona y sería un acto de generosidad. ¿Cuánto tienen deuda aquí? Yo voy a pagarla. Tremendo, ¿cierto? Pero aún por encima de ese valor económico, lo que quizás usted está haciendo es, así como de la manera que Cristo perdonó mis pecados, cargó mi deuda en la cruz, yo estoy dispuesto a cargar la deuda también de los demás. Pablo le dice entonces a Filemón, no te preocupes, que así como Cristo cargó la deuda de mis pecados y tus pecados, yo estoy dispuesto a cargar la deuda que Onésimo te causó. El versículo 20 y 21 le dice, si hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo.
Entonces, aquí en esta carta encontramos una revolución, una transformación social del Imperio Romano desde una comunidad pequeña de cristianos, y en especial desde Filemón, el cual tenía esclavos, pero ya no debía regirse por las leyes del Imperio Romano, sino que ir poco a poco transformando esa cosmovisión para hacer una transformación social. Ya Filemón no tenía que recibir a Onésimo como esclavo, sino como hermano, y eso empezó a cambiar la sociedad. Pablo nos habla de esto también en Gálatas, capítulo 3, verso 26 en adelante. Gálatas capítulo 3, verso 26 al 28. Búsquelo, anótelo, téngalo allí. Dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Escuche bien esto. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo, lo que era Onésimo. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno ¿en quién? En Cristo Jesús. El hombre no es más que la mujer no es más que el hombre, el esclavo no es más que el libre no es más que el esclavo, el judío, que muchos creen que sí, no es más que el gentil, que el griego, ni el griego es más que el judío, sino que todos ahora somos una sola familia en Cristo Jesús. Hoy en día, ahorita se está orando por Israel y todo lo que está sucediendo. Si con ese mismo fervor oráramos también por nuestra nación. Porque es que se cree, y esto va a ser de pronto controversial, se cree que Israel es el pueblo de Dios. Si Israel es el pueblo de Dios, entonces ¿qué es usted? Por lo que Pablo recoge del Evangelio, nos dice que todos somos uno en Cristo Jesús. Sí es bueno orar por Israel y todo lo que está sucediendo allá en Oriente Medio, pero también es necesario orar por Colombia, por Venezuela, por Brasil, por todas las naciones. Ninguna nación es más que otra. Los judíos no son más que los colombianos por haber nacido allá el Mesías, sino para todos somos uno en Cristo Jesús, independientemente cual sea la nacionalidad. Y Pablo entonces va a decirnos: ya no hay esclavo ni libre, sino que todos ahora somos uno en Cristo Jesús. Cuando usted lee el libro de Romanos y Pablo habla sobre la familia, da algunas directrices sobre la familia. Pero cuando usted mira el modelo de familia del Imperio Romano, usted se está dando cuenta que Pablo está haciendo también una revolución silenciosa, cambiando el modelo de familia del Imperio Romano por el modelo de familia bíblico. Todo eso empezó a hacer una transformación social. Mire lo que dice Juan el Bautista en el Evangelio de Lucas. Y esto sería peligroso decirlo en este tiempo, pero bueno, que el Señor nos proteja. Lucas capítulo, ese momentico se me perdió. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 10 en adelante. Ahí está Juan el Bautista bautizando. Dice el versículo 10: y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Porque muchos se venían a bautizar y Juan los frenaba. Entonces ellos le preguntan: ¿qué haremos? Entonces mire las respuestas de Juan el Bautista. Respondiendo le dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. No sean egoístas. Si tienes abundancia de bienes, compártelo con otros. No solo basta con bautizarte, le está diciendo Juan. Pero mire, ahora la cosa se pone un poquito más tensa. Versículo 12. Vinieron también unos publicanos. ¿Quién eran los publicanos? Los cobradores de impuestos del Imperio Romano, para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y mire la respuesta de Juan. Él les dijo, Él les dijo: no exijáis más de qué, de lo que os está ordenado. ¿Qué pasaba? Los cobradores de impuestos pedían más de la cuenta y se embolsillaban. Eso no pasa en este tiempo, ¿verdad? Eso
Eso no pasa. Esto es una nación santa, pura y sin mancha. Eso no pasa. No exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos ¿con qué? Con vuestros salarios. Sin ánimo de juzgar, pero sin temor a equivocarme, muchos soldados o autoridades del ejército reciben su tajada. Desde los del tránsito, policía. Hace poquito, hace como 3 meses creo fue, hablé con alguien de la alcaldía y sobre todo las polémicas que habían aquí porque no se podían hacer bailes y demás, y la gente haciendo bailes y eso. Y me dice esta persona: lo que pasa es que la policía estaba comprada y llegan, hacen el recorrido, pero le dan su tajadita y la guardan. Y se vieron, no sé si ya lo habrán hecho, en la necesidad de buscar y de cambiar a la policía, porque lo que estaban haciendo, recibiendo extorsión, recibiendo el soborno. Yo le decía, no sé quién en estos días, que cuando un conductor de buses deja de manejar, ellos se colocan en los relojes de los buses para esperar el ánica. Así le llaman los conductores a esos 2.000, 5.000 pesitos que el conductor que está ahora actualmente le da a él. Y así muchas personas en el tiempo de Juan también pedían dinero. Y les dice Juan: conténtense con su salario. Entonces, Juan, Pablo y todos los apóstoles están haciendo una revolución social. No como la que se está haciendo actualmente, quizás con marchas y demás, sino ¿de dónde? Desde los hogares, desde los grupos pequeños, desde las familias, transformando la sociedad en la cual ellos estaban inmersos. El Evangelio, entonces, mis hermanos, para finalizar, debe ocasionar transformación social. En donde quiera que usted esté, que su Evangelio, que la predicación de la palabra transforme su entorno de trabajo, transforme la universidad donde usted está, transforme el barrio donde usted está, transforme su familia, que el Evangelio ocasione cambios sociales. Y usted ve a través de la historia muchos creyentes que hicieron transformaciones sociales desde su fe. Busque por el internet y se encontrará con muchos personajes que confesaban su fe cristiana, pero que trabajaban en pro de la transformación social. Ahí está Martin Luther King. Él era un reverendo perteneciente a la iglesia bautista de aquel entonces, si no estoy mal. ¿Y cuántas revoluciones no hizo este hombre? ¿Cuántas transformaciones sociales? Usó la Biblia, usó el mensaje del Evangelio para transformar su sociedad. Y así muchos. Hoy nosotros estamos llamados también, como Filemón y Onésimo, a romper con esas malas administraciones de la sociedad y buscar una transformación. Como Pablo le aconseja a Filemón y a Onésimo, ya no unirse como esclavo y amo, sino como una familia en Cristo, trayendo esto consigo una revolución social. ¿Cuántos van a ser revolucionarios socialmente? No va a coger palo y cuchillo y nada, pero va a transformar con el Evangelio su sociedad, con amor, con paciencia, pedirle a los que están a su lado, en el trabajo, en la empresa, en cualquier sea el lugar, que a través del Evangelio su vida la vivan de manera que generen transformaciones en el entorno en el cual están. Yo con esta palabra estoy comprometido a ser un transformador con el Evangelio de la sociedad. No aspiro a ser alcalde, no aspiro a ser concejal ni nada de esas cosas, pero desde aquí, que sus familias sean transformadas, para que de sus familias sus barrios sean transformados y, por qué no, tener una clemencia diferente. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la palabra? Por lo que se en pie, vamos a orar, darle gracias al Señor.
y que Él nos ayude a transformar nuestra sociedad. Sin duda alguna, desafortunadamente como cristianos nos hemos ocupado muchas veces nada más en las cuatro paredes y en el culto congregacional aquí nosotros. Pero hay realidades en nuestra sociedad que tienen que ser transformadas por el Evangelio, por la palabra del Señor. Y Dios te va a dar a ti la fuerza, la habilidad y la paciencia para que de a poco vayas transformando la sociedad. Yo quiero ver a una Colombia transformada, pero no podré ver una Colombia transformada si no veo las familias aquí de esta iglesia por lo menos transformadas. Al ver estas familias transformadas, yo diré, vamos por buen camino. Se va a hacer una transformación y una renovación social.